Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, una vez más aquí con ustedes, un gusto en saludarlos. Estamos hablando del sistema carcelario, estamos hablando de qué la sociedad pretende hacer con el sistema carcelario, o sea, cuál es la razón que queremos, o cuál es el objetivo final, ¿verdad? Y hablábamos en los videos anteriores de que hay dos líneas, una es la disciplinaria y otra es la educativa, en la que, y acá no estamos hablando yo me quedo en el medio, ¿verdad? Estoy tratando de hacer un análisis, no creo que me tiro de un lado o tiro del otro. He estado de ambos lados y ambos lados funcionan. Y a veces funcionan en la parte, digamos, correccional o educativa de que sí hay personas, hay seres humanos que sí merecen una oportunidad, que sí merecen educarlos, que sí merecen tratar de guiarlos mejor. Pero también tenemos el otro dilema, que es cuando un individuo ha cometido crímenes malevosos, crímenes intencionales, crímenes con alevosía y ventaja. ¿Cómo debemos tratar a esos individuos? Y entonces mucha gente cree que no merecen ningún trato humano, simplemente hay que castigarlos, hay que vengarse de lo que ha hecho, hay que hacerles pagar. Tenemos estos dos criterios, que le voy a decir una cosa, amigos y amigas, jamás va a cambiar. O sea, hay cosas en la vida, y aquí le voy a hacer un punto que lo voy a volver digamos, a acentuar en otras. Hay situaciones en la vida, y hay situaciones particularmente dentro de la penología, dentro de la criminología, que jamás va a tener un 100% de consideración o de aprobación por el pueblo, por la gente. Siempre va a haber dos tendencias. Y en criminología lo vemos muy seguido. Este es un tema de ellos. Este es un tema, el de la disciplina versus la regeneración de la persona. Lo volvemos a ver, este tipo de ideologías en la droga. Tenemos la gente que quiere eliminar totalmente la droga y disciplinar y castigar a todos los drogadictos, versus un grupo bastante amplio que es más abierto a legalizar la droga y eso. Entonces son temas que son muy controversiales, y este es uno de ellos. Entonces lo vamos a hablar, el de la droga lo voy a hablar mucho más adelante, pero ahora estamos hablando de la penología, estamos hablando del sistema penal. Entonces lo que queremos hacer es ¿qué hacemos con estas personas, no? O sea, ¿los disciplinamos o los tratamos de reformar? Y la pregunta que yo les había hecho el comentario en los videos anteriores, en el video anterior seguramente, fue que hay personas en el mundo, señoras y señores, que jamás se van a reformar. O sea, hay delincuentes que no importa el tratamiento que le den, ya sea el tratamiento extremo, digamos, obligatorio, rígido, disciplinario, o el extremo, digamos, más tranquilo, más psicológico, más psiquiátrico, más educativo, no van a cambiar. O sea, van a jugar con este sistema y se van a reforzar con este sistema. O sea, con el sistema disciplinario se emulan, con el sistema educativo no manipulan. ¿Por qué? Porque estas personas son inestables, porque son antisociales, porque son delincuentes, porque, número uno, les gusta la carrera o no conocen otro tipo de vida, porque nunca conocieron un tipo de vida. Además, dentro de su mente, ¿se acuerdan cuando hablaba un poco de los elementos que componen al cerebro más importante? Ese tipo de persona tiene problemas, y esos problemas no se resuelven con tratamientos psiquiátricos o psicológicos, a pesar de todo lo que los diga. Y eventualmente este tipo de individuo que yo me estoy refiriendo es el que cuando sale a la calle vuelve a delinquir, y sobre todo vuelve a cometer, si es persona violenta, si es persona agresiva, vuelve a cometer este tipo de delito, vuelve a violar, vuelve a asesinar, vuelve a robar, porque es un tipo de vida. Ahora, habiendo dicho esto, le vuelvo a repetir, volvemos a lo mismo, es un grupo. O sea, siempre acuérdense, cuando hablo de los sistemas, nunca generalizo, porque cuando hablamos, por ejemplo, de la policía corrupta, es un grupo de la policía que es corrupta. Cuando hablábamos de la policía gatillo fácil, de la policía severa, de la policía mano dura, es un grupo. ¿Okay? No estamos hablando de toda la policía. Cuando estábamos hablando de los delincuentes, hay un grupo, ¿se acuerda? Delincuentes que son muy violentos, delincuentes que se van a los extremos, pero la mayoría de los delincuentes no son tan violentos, no van a los extremos, sí pueden cometer errores, sí pueden matar a alguien por necesidad. Generalmente el delincuente que no es violento y se mete en problemas
sobre todo cuando hay crímenes pasionales y eso, se mete en problemas, pero no porque está pensando en hacer algún daño más grande a la sociedad, sino por las circunstancias. Por ejemplo, una pelea que no se esperaba, quiere escapar y lo atrapan, y la única opción que tiene es golpear a alguien o esgrimar un arma y escaparse. Y después se da cuenta que usted no tiene idea las veces que ha habido delincuentes que se han tiroteado con la policía, han matado policías, incluso han matado ciudadanos, y después se dan cuenta de la enormidad, porque nunca lo habían hecho anteriormente. Se dan cuenta de la enormidad de su error y sabe lo que terminan haciendo. Muchos de estos se terminan suicidando. Esta es una realidad. Muchos delincuentes, cuando recapacitan un poco lo que acaban de hacer, porque no era su mentalidad de ellos cometer el delito, cuando cometieron ese delito para defenderse, para correr, para escapar, se terminan suicidando algunas de estas personas. Eso sucede comúnmente. Entonces, estamos hablando ahora de un delincuente de carrera, un delincuente profesional o un delincuente, un psicópata. Aquí estamos hablando también de individuos que no se pueden reformar, amigos y amigas. Hay gente que, le voy a ser sincero, no importa qué tanta oportunidad se le ve, no lo van a poder reformar. Ya vienen con tal vez con una... se hablaba, Ambrosio, el gran criminólogo italiano, que después fue un poco ridiculizado y demás, decía que había cierto comportamiento en seres humanos que se distinguían por sus facciones, por la forma que se veía la persona en las orejas, el tamaño de la nariz, los ojos, la frente. En realidad estaba equivocado en ese sentido, porque generalmente, si usted ve los que él elegía como los peores delincuentes, eran gente bastante fea. Pero también hubo gente muy elegante, muy guapa, muy hombres y mujeres, muy hermosas, que se convertían en delincuentes también. O sea, ha habido de ambos lados. Pero una de las cosas que sí, Ambrosio le pegó así de suerte, es que hay cierta genética, hay ciertos genes que sí influencia un poco en este problema de algunos individuos. No le vuelvo a repetir, está siendo estudiado, todavía no se ha profundizado. Pero sí hay cierta escuela que empieza a creer que algo de lo de Ambrosio sí tenía credibilidad. No la idea de que si se veía de cierta forma era delincuente, pero hoy en día, si lo estudia, sí hay una cierta tendencia a creer en algunas cosas fisiológicas, definitivamente mentales, definitivamente en la que hay individuos que, amigos y amigas, van a ir a la cárcel, y lo mejor que le pueden hacer es mantenerlo en esa cárcel. Y entonces incluso aquí en Estados Unidos particularmente, ustedes saben, en muchos países no existe, pero en Estados Unidos aquí existe la pena de muerte en muchos estados y se utiliza. Y la pena de muerte se utiliza, desafortunadamente, no en la forma que mucha gente quisiera, porque la mayoría de la gente que es, digamos, encontrada culpable y dictada pena de muerte, pasa muchísimos años antes de que los ejecuten. Ese es un problema que también lo voy a mencionar cuando hable un poco del sistema penal más adelante, porque es importante para que ustedes lo comparen, que la efectividad de la pena de muerte en realidad es muy inefectiva, porque además se encuentra otro problema. Mucha gente se ha acusado, en el sistema penal, mucha gente se ha acusado inocentemente, y luego encontramos con gente que en realidad era inocente, y esto ha pasado. Se ha ejecutado acá en Estados Unidos gente inocente, que luego se descubrió el verdadero culpable de unos asesinatos, y esto ha pasado. Entonces, lo que le quiero aquí, con lo que lo quiero dejar, es que cuando nos vamos a los extremos, amigos y amigas, en el sistema carcelario, siempre hay un precio que pagar que no es favorable ni para la sociedad, ni para el país, ni para la gente. Es un tema que hay que pensarlo mucho, que hay que educarlo mucho, pero los dejo con esto, y esto es muy importante. Hay personas en el mundo, hombres y mujeres, que jamás van a ser rehabilitados. Hay personas en el mundo que gustan del crimen, hay personas en el mundo que gustan hacer sufrir a la gente, hay personas en el mundo que, voy a decir, le encanta hacerle daño a otra gente, incluso de matarlos, disfrutan de eso. Desde los asesinos seriales a los sicarios. Y he tenido la oportunidad de conocer algunos de estos individuos, particularmente, y no son gente como nosotros.
su espíritu está en otro mundo, su vida está en otro mundo, viven en otra dimensión. Y esas personas, amigos y amigas, el sistema carcelario no les va a hacer absolutamente nada, ni les va a servir. Así como le digo que lo pueden tener enjaulado toda la vida y hacerlo sufrir y todo, no va a cambiar. Así como le digo que lo pueden tratar de educar, como vienen mucha gente, intelectuales liberales y demás, que quieren, que hay que tratarlo bien, que no lo va a poder liberar. Entonces, lo que le estoy diciendo aquí es simplemente que hay ciertas personas en las que el sistema carcelario debe de considerar que son sumo problema para la sociedad, sumo problema para el sistema, y que por lo tanto esas personas tienen que ser estudiadas de otra forma. Pero esto lo vamos a continuar en el próximo video porque, le digo, está muy interesante, pero no queremos aburrirlos y queremos continuar produciendo otros videos, otras ideas. Los dejo pensando. Comentarios son muy bienvenidos. Si no se han inscrito, háganlo y los invito a que nos veamos pronto.